saliendo un coche y estaba alguien un visitante supuestamente. Y salió el coche y pues ya trató de meterse rápido por ahí, pero pues ya hasta se empieza a cerrar la puerta y le pegó a la puerta. Y más de cualquier ciudadano van a dejar en estado de indefensión, se va a proclamar un estado de sitio en México. Ese es el peligro que se está corriendo que si dejamos pasar esto. Así es. Luis, ¿se van a reunir con el diputado Muñoz Ledo? Ya nos reunimos. Ayer tuvimos una reunión, hoy tuvimos reunión con varios legisladores que están viendo que esto va a agravarse, ¿no? La bandera de Donald Trump es la bandera de la xenofobia, de la discriminación en contra de la migración, y viene todavía un año en el que va a haber una cacería de brujas en contra de la migración, y por ahí viene 31, una caravana que le están llamando la caravana del diablo. Creyendo que vienen 8,000 migrantes, de los mismos que reportaron, ahí vienen, y queremos ver cómo la baja el Centro Nacional de Migración. Pedimos hoy diálogo, pedimos hoy civilidad. Ya no queremos represión, ya no queremos que gasteen y golpeen a mujeres y niños, porque todos los migrantes tienen derecho al asilo político. ¿Cuántos migrantes tienen en la caravana del diablo? 8,000, dijo. Se estima que entre 5,000 y 8,000 migrantes van a estar llegando el sábado o domingo a la frontera sur de México, lo cual deberá ser una llamada de atención. Aprovecho este medio para hacer una llamada de atención al Estado mexicano, a la Secretaría de Gobernación, a la cordura, a la apertura. Nosotros queremos a México, nosotros no queremos que siga pasando esto, nosotros estamos en la línea de respeto a los derechos humanos, no solamente de los migrantes, ni hay extranjeros de primera ni mexicanos de segunda, todos tenemos los mismos derechos y por eso no podemos decidir estas decisiones. Este que vino, según se llamó, Dios es amor, pero no dicen cuál Dios, pues. El Buda, Alá, cualquier otro Dios. Hay hartos dioses, muchos. No dicen que nomás Dios es amor. A lo mejor es su Dios Malverde. Entonces vienen ya, pero ya no es de Dios ni de que amor, ni que la familia. Ya viene que la caravana del diablo, la pura, o sea que el nombre lo está diciendo todo, pues ya no vienen ni a cruzarse, ni a trabajar, nada, vienen a hacer la maldad. Ya te lo están diciendo, ¿no? O sea que no vienen por las buenas, sino que vienen por las malas. La caravana del diablo, agárrense. Harta feria, ahora sí me voy a poner bien abusado para. Ahí sí van a quedar varios canales de YouTube, tengo que ponerme bien abusado. Porque ya al hecho, y ahí se van a empezar a polarizar, se van a generar odios. Van a pasar del llévatelos a tu casa al rescátenos a todos, para no decir la palabra esa. Ya trato de no decir palabras esas que están prohibidatas. Dice que no, dice la Susana que no hay tal lista de palabras. Como yo. Pero entonces viene ya hoy el tema va a ser la caravana del diablo, ya viene. El sábado, ¿no? La caravana del diablo. La chamucaravana. Está cerrada.
Nación y el Instituto Indigenista, ¿no? De Pueblos Indígenas. Bueno, pues ahí usted me dice, Rogelio Jiménez Pons, que está basado en esta consulta que también ha sido criticada, ¿no? Por eso este amparo, pero en cuanto no se desahogue ya finalmente este recurso, no. Así es, mientras no tenemos una cuestión formal y aún teniendo, tenemos los puntitos, las defensas correspondientes necesarios pues, para sobrellevar esto. ¿Se han presentado ya los informes que se habían solicitado y reportes sobre el proyecto, Rogelio? Sí, bueno, hemos estado dando por ejemplo transparencia en este momento, pidiendo algunas cosas de los debates, en fin, estamos dando lo más transparente posible todo el proceso. Hasta que se haga una notificación formal al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, lo que no ha ocurrido hasta esta hora de la tarde, por lo pronto. Así es, José. Muy bien, gracias, Rogelio. Muy amable, hasta luego. Gracias, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Vamos al corte y regresamos con otros asuntos. Sacó la culpa a Ríos cuando Benji Hill le dio la base intencional para pasar la carrera del Gano. O sea, otra vez con el librito en contra. Sí. Entonces, Benji Hill tenía carta en los juegos anteriores, Alberto Maldonado, panameño gigantesco, recta de 95, 96 millas y luego que se le mueve natural. Pero lo que menos esperaba Benji Hill era que viniera descontrolado y se puso guay. Hasta carrera de caballito, ¿no? Se le dio el semblante a Benji que pues que se le iba a tragar la gente, ¿no? Si perdía el juego. Entonces así está hablando con usted, que no encuentre el jueves viernes, los 9 secretarios de los gobiernos del PAN estarán con el secretario afinando la propuesta. Una gran ventaja porque la vamos a hacer. Por eso tenemos toda la confianza de que esa propuesta con el propio secretario de Salud y luego sea al final de los 32. Pues gobernador, te agradezco mucho, le agradecemos mucho el haber podido estar en contacto y dar esta información sin duda relevante para quien nos escuche. Muchas gracias. Hasta pronto. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, uno de los cabeza, digamos, del grupo de gobernadores de Acción Nacional, que son 9 gobernadores en la República Mexicana, quienes nos confirma ninguno de los panistas ha suscrito el convenio de adhesión a INSABI, sino que se va a hacer una tercera propuesta por parte de los gobernadores en torno al nuevo sistema de salud pública, ya que hasta ahora pues no se ha alcanzado, queda claro, un acuerdo satisfactorio. Ayer el doctor Narro, quien fue aspirante a la presidencia nacional del PRI y después abandonó una larguísima trayectoria de varios lustros en este partido político, pero fue secretario de salud y fue rector de la UNAM. Y a este tema de la salud creo que le sabe el doctor Narro. Él se reunió con periodistas, dicen aquí los insidiosos, sí, adentro de un Volkswagen estaban todos, pues sí, donde sea, pero acá es que porque son poquitos, no importa donde sea, pero aquí lo importante no es el chiste ni el chascarrillo, sino lo que dijo Narro. Denunció que las improvisaciones, lo que
que le leía al gobernador. Las improvisaciones, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia que han mostrado algunos funcionarios ha generado un grave problema. Y esto se lo van a decir al presidente. El doctor Narro denunció que las improvisaciones y todo lo que le acabo de decir que han mostrado algunos funcionarios ha generado un grave problema de abasto y ha generado simultáneamente graves problemas. Dijo que si bien el Seguro Popular tuvo problemas, no se asemeja con lo que está pasando en estos momentos con el desabasto de medicamentos. Pues recordó que no era un prestador de servicios de salud, sino fue un financiador. Participó en esta reunión plenaria del edil de legisladores del PRD. El doctor Narro dijo que hacer un sistema de salud completamente gratuito, como pretende el presidente López Obrador, es imposible. Le tengo parte de lo que dijo el doctor Narro el día de ayer. Ya cuando salen con sus imposibles que ya les arde. Las improvisaciones, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia que se ha mostrado entre algunos funcionarios han generado un grave problema está en el abasto y en generar simultáneamente un nuevo organismo. Dijo Narro que de llevarse a cabo esta pretensión del INSABI se estaría fomentando una mayor informalidad laboral, la cual en este momento es superior al 56%. Ya todo esto lo vamos a comentar con la doctora María Amparo Casar, porque es un tema fundamental entre la sociedad. Pero permítame regresar con Sara Pablo. Estábamos con el asunto del virus de Wuhan y con el mexicano que ya va a venir de regreso a México, según dio a conocer Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención para la Salud, hoy en la conferencia de prensa mañanera. ¿Se acuerdan? Miren, le pongo lo que hablábamos ayer, estas horas con él. Estábamos enlazados a China, con 14 horas de diferencia. Ellos van adelante con respecto a nosotros 14 horas. Esto nos decía ayer de su urgencia por regresar a México. Estoy bien de salud al 100%, pero al mismo tiempo muy activo con los medios de comunicación y con la petición al embajador de Estados Unidos y de México y también de China para encontrar la manera diplomática de poder subirme a uno de los aviones que más de Estados Unidos. Hasta donde yo sé, hay más habitantes estadounidenses que asientos en el avión. Entonces, yo entiendo perfectamente que como mexicano pues, no soy la prioridad. Sin embargo, la veo más difícil si no levanto la mano a que me tomen la palabra, ¿cierto? Cierto, ciertamente. El que no llora, pues Dios no lo oye, ¿no? Pero ya lo oyó, lloró y ya lo escucharon. Así lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia en Palacio Nacional. ¿Verdad, Sara? Vamos contigo otra vez con este asunto del mexicano que ya viene de retache. Así es, Pepe, escuchábamos justamente hace algunos minutos, pues como el subsecretario Hugo López-Gatell informaba justamente esto, que dice que bueno, pues ya viene de regreso, que no está en una condición de urgencia o de emergencia, que hay buenas condiciones de salud del mexicano, pero dijo pues ya se está atendiendo porque hay coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se está brindando a los mexicanos en China que así lo solicitan, Pepe. En esta conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues aseguró que no hay riesgo inmediato para los mexicanos, para quienes nos encontramos hoy en el país. Dijo el mensaje, pues es que estén tranquilos, pero al mismo tiempo atentos, y aseguró que las instituciones de salud están preparadas. Eso fue lo que señaló. Pero ahora, nada más por tratarse de... puede estar generando alguna inquietud, alguna preocupación, decirles que no tenemos problemas en México, que es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos. Y bueno, pues en esta oportunidad el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo seguramente va a llegar a México este coronavirus. Sin embargo, también llamó a la población a no incurrir en actitudes de pánico, y
es que dijo, pues los síntomas son parecidos a la influenza. Sin embargo, dijo, pues hay que tener calma y en su momento pues acudir al doctor. Dijo, el pánico es muy negativo para responder ordenadamente a estos fenómenos de salud, pero sí, esa pues hay que estar por supuesto atentos a estos síntomas, así lo señaló. Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengamos muy claro, esta sospecha que se relaciona con haber estado en China, seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos 7 casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Pues ahí, Pepe, el llamado que hacen las autoridades de nuestro país a los ciudadanos aquí en México. Pues muchas gracias Sara Pablo por la información detallada de lo que hoy se revisó al hablar del pulso de la salud en nuestro país en la conferencia de prensa mañanera. Buenas tardes, Pepe, hasta luego. Hasta luego, gracias, muy buenas tardes. Sí, otros mexicanos también están pidiendo ayuda, además de Daniel Stamatis Portugal, quien fue sin duda y por mucho el mexicano más visible, pero hay otros más. Está Rey de Cel Morales es de Chihuahua, está Martín Gutiérrez, identificado también, está de Chihuahua, Jorge Vázquez Lucano de Jalisco, otro de la Ciudad de México, hay un quinto mexicano también de la Ciudad de México, pero su nombre no fue confirmado todavía por la Cancillería. Rey de Cel Morales, mexicano, andaba de turista allá en Wuhan y ahora, bueno, pues es de los que está siendo atendido, debe ser atendido por las autoridades diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar de localizarlo y ayudarlo a regresar. Él está, hasta donde entiendo, refugiado en un hotel, pero también ha declarado que está pasando malos momentos porque tienen preocupación enorme de que comience a escasear la comida. Los familiares en México están sumamente preocupados. No ha tenido contacto con más mexicanos allá. Ayer en la noche nos decía el arquitecto con el que hablábamos, nos decía Daniel Stamatis, que él estaba buscando ya los números telefónicos de los otros mexicanos que andan en Wuhan. No sé si los consiguió finalmente, pero ya por lo pronto Rey de Cel Morales dio color, es decir, a través de su cuenta del Twitter, pues ha mostrado algunas imágenes de lo que está ocurriendo allá en Wuhan y está esperando recibir la ayuda necesaria para trasladarse. Hay un mapa interactivo, tiempo real de Google. Es un Google Map para saber dónde y de qué forma está evolucionando el coronavirus en el mundo. Se actualiza minuto a minuto con la finalidad de mantener informados a los usuarios que quieran saber dónde se han confirmado ya casos de coronavirus y dónde se ha descartado el contagio. Este mapa fue creado apenas hace unos días, hace 5 días, se alimenta con la información que se confirma en diversas partes del mundo, le digo en tiempo real, no es algo que se encargue de alimentar la tecnología, muestra el lugar exacto donde surgió el virus en Wuhan, China, indica los lugares donde hay algún caso y los lugares donde ha quedado descartado un contagio, por ejemplo, en Reynosa, México. A través del Google Maps, los usuarios pueden guiarse por los distintos signos que se han geolocalizado en el mapa del mundo y así se puede ver la mancha de infecciones en el continente asiático. Por ejemplo, hay unas manchas, hay unos indicadores de color magenta, de color morado, de cuenta, ahí sí hay casos confirmados. En amarillo son casos que se están investigando y en verde son casos que ya fueron investigados y fueron descartados, pero le digo, es interactivo el mapa, porque si usted pone el cursor en alguno de los puntos, según los diferentes grados de peligrosidad que en este momento tiene el virus este de Wuhan, pues le marca, mire, por ejemplo, ahí estamos marcando lo de Reynosa,
En Reynosa se descartó un ciudadano chino que estuvo por allá, vino para acá, había sospechas, ya lo investigaron con ayuda de las autoridades y fue descartado que esté contagiado. No hay ningún caso de contagio confirmado en el país. Lo que hay son casos de gente que ha estado por allá, pero se está identificando que por el momento no hay nada que preocuparse, que temer. Este mapa de Google, ¿cómo le haré para dar la dirección? Porque es muy complicado el link, el enlace, es muy largo, para que usted lo pueda consultar directamente a través de su computadora. Pero en el Twitter, lo vamos a poner en el Twitter de @José_Cárdenas1 y en el Twitter de Radio Fórmula también. Le vamos a poner el link para que así usted pueda hacer contacto en @JoséCárdenas1 o en la página josecardenas.com. Ahí lo vamos a tener también, igual que en la página de Radio Fórmula. De ahí le da usted clic y va a ver el mapa, o si lo pongan en el mismo Google, póngale mapa coronavirus o algo por el estilo, seguramente les saldrá por ahí con el motor de búsqueda esto de lo que estamos hablando. Me permite, hagamos una pausa muy breve, volvemos, hay más información ya. Oiga, gobernador, ¿me puede aguantar nada más para brincar el corte y hacer un par de preguntas más? Estaba mucho ¿cómo? El béisbol de México, porque la señora es mexicana, ¿no? Bueno, es nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, ¿no? O futbolistas del Barcelona y de México, como el portero de la América, ¿verdad? Memo Ochoa y del Chicharito, ¿no? Que hasta le dio la bienvenida a Los Ángeles, ¿no? Fíjate qué cosas tiene la vida, ¿no? Caray. Bueno, voy a pausa, regreso en breve, no se vaya. Everybody come. Now, here's Bill. 0900. Ahí puedes abrir, ahí puedes Lucito.
Va a ser una nueva propuesta. Esa propuesta tampoco la hemos visto. No. Como no hemos visto una propuesta sistemática, bien hecha, etcétera, como la que se le está exigiendo al gobierno que se presente, y no solo con la letra chica, sino con la cantidad de cabos sueltos que tiene el decreto de creación del INSABI. El hecho claro es que este INSABI no puede, como dijo López Obrador, estar para el 2020 dando gratuidad en los medicamentos y dando camas a todos aquellos mexicanos que requieran una cama en un hospital dentro de las instalaciones de salud. No tengan un seguro como el Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, Fuerzas Armadas, ¿no? Que son básicamente los cuatro sistemas grandotes de salud que hay en este país. Entonces, ¿cómo va a atender? ¿Con qué recursos? Ya no digas recursos únicamente materiales, en el sentido de dinero, sino con qué recursos humanos puede montar un sistema de salud que atienda a los 69 millones de mexicanos de los que habla López Obrador serán atendidos en el INSABI, si no tienes los médicos, las enfermeras, si no tienes las camas, los medicamentos, los aparatos, y si no tienes el recurso necesario proveniente de los impuestos, ¿no? Entonces no tienes el plan y no tienes ninguna de las tres patas que te tienen que sostener a este y antes el Seguro Popular. Entonces hay una gran inquietud y lo que seguimos viendo, mira, yo estuve en la marcha del domingo y pues uno de los contingentes más sufridos también era de los niños con cáncer, y fui caminando con él, con un señor, un joven, bueno, pues me decía, es real, y me platicaba una historia, pues sí, sobrecogedora de cómo su hijo había recogido las dos primeras dosis para el tratamiento de quimioterapia, y que iba a quedar ya sin ningún tipo de posibilidad de proseguir, entonces iba a echar para atrás todo el tratamiento del niño. Entonces, es real, no hay nadie que quiera, no hay boicot por parte de los comentaristas, por parte de los reporteros, por parte de los comunicadores, Pepe, contra esto. Hay falta de información y hay señalamientos de ineptitud sobre cómo va a funcionar esto para 69 millones de mexicanos. ¿Cómo van a reemplazar el Seguro Popular por el INSABI? Y el INSABI, te diría, o el Seguro Popular Plus, ¿no? Haz todo lo que le viene. Bueno, tenemos justamente lo que dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Protección para la Salud, de hoy en la mañana en Palacio Nacional, respecto a cuáles estados o cuántos estados están ya adheridos
al Instituto de la Salud para el Bienestar. Lo dijo de esta manera. Es que seguimos avanzando con la adhesión de los estados a el Sistema Integrado de Salud para Población No Derechohabiente, que coordinará o coordina ya el Instituto de Salud para el Bienestar. Tenemos ya 21 estados que han aceptado adherirse a este modelo. Hay 11 que todavía están en proceso, además de que se adhieran los estados con las capacidades instaladas que hoy pertenecen a los servicios estatales de salud. Tenemos al IMSS Bienestar, que está destinado a población no asegurada, de modo que tenemos 19 estados en donde también tenemos infraestructura y personal que nos permite garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para la población. Ahora, por cierto, María Amparo, hoy en esta conferencia matutina en Palacio, el propio subsecretario López-Gatell mencionó que la única institución que no ha aceptado incorporarse al otorgamiento de servicios gratuitos en el tercer nivel de atención, esto estará programado para el 1 de diciembre de este año, así es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Esta institución, dice, tiene un contrato hasta 2020 por 622 millones de pesos para la compra de medicamentos e insumos, lo dijo así. Todos prácticamente se adhirieron, excepto uno, el Instituto Nacional de Neurología. Este instituto tiene desde hace mucho tiempo un contrato de abastecimiento con una empresa privada para proveerles sus insumos y en algunos casos incluso material y equipo quirúrgico. Este es un contrato que en promedio son 650 millones de pesos y actualmente el contrato está vigente hasta noviembre de 2020. Esto decía Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sobre el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Luego que López-Gatell dijo esto y que anunciara que este instituto es el único que no acepta adherirse al otorgamiento de servicios gratuitos de tercer nivel de atención, el director del propio Instituto Nacional de Neurología, Ángel Celis, confirmó que sí se sumará al proyecto federal. Celis dijo que hay transparencia en contratos de compra de medicina y que esa institución sí se sumará a la gratuidad. En fin, pues sí, imagínate que le mandaron un mensaje a Ruto desde Palacio Nacional. Él inmediatamente aceptó dar una entrevista. Miguel Ángel Celis dijo, no, sí le entramos, pero hay un contrato muy transparente que pueden analizar en cualquier momento. Es que también eso es, se da a entender que no, que inmediatamente se despierta la sospecha. Bueno, hizo lo mismo la semana pasada con el director del Hospital General, ¿no? Hizo lo mismo y rápidamente creo que el director actuó muy bien. Digo, pásenle, revisen todos los contratos. Aquí no, porque digamos acusan de corrupción cuando no saben lo que hay aquí. Decir y ojalá y sea similar. Lo que yo Pepe, es que este señor estaba de viaje y pues no había firmado todavía y que pues ahora que regresó se enteró y firmó. Si fue la presión, como tú dices, de la mañanera, ella estuvo bien, ¿no? De estar acusando. No solamente tiene como dos vertientes, Pepe, si estás de acuerdo, bueno, te lo pregunto si estás de acuerdo. Una es dañar en efecto, la reputación de mucha gente sin ofrecer ninguna prueba, y la otra es presionar. Yo quisiera ver, tú estás viendo lo que está sufriendo nuestro compañero Sergio Aguayo, ¿no? Sergio Aguayo Quesada, que fue demandado por difamación por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien estuvo preso en Madrid, en España, luego quedó en libertad. Y por una columna que escribió decía que había hedor a corrupción. La corrupción es en el menor de los casos habría una violación a los derechos humanos con la matanza de los Zetas, que es una investigación de larga data de él. Bueno, se le impuso, ganó en primera instancia un de 10 millones de pesos por haber escrito una columna en el periódico Reforma en el año de 2016, Pepe, si no me falla la
en donde habla, como te digo, de corrupción y omisión en el caso del respeto a los derechos humanos de Coahuila. Viene de larga data y, bueno, ha sufrido un verdadero acoso judicial. Y recientemente, cuando digo recientemente, es ayer, pagó una fianza de 450,000 pesos para que no le embargaran sus bienes, ¿no? Correcto. Y uno sí se sorprende cuando en las mañaneras con tanta ligereza hoy acusan el hospital o la semana pasada o han acusado. Lo señalan, ¿no? Lo señalan con un dedo flamígero sin acompañar ningún tipo de prueba. Inmediatamente la perspicacia, la suspicacia, como lo quieras llamar, pues lo señala a él también. Por eso él dice, no, no. Que investiguen, para eso tienen todo el aparato del Estado, Pepe. Está bien que señalen, está bien que acusación. Miren, aquí está esta empresa. Evidencias, de indagatorias. En esta empresa es socio el director del hospital y tenemos tal y tal. Órale, perfecto. Y voy a ser la primera que tú, el primero que des la noticia, y la primera que nos paremos ahí a aplaudir, ¿no? Entonces, lo que no se vale es estar acusando de esta manera y dejemos ese caso. Lo importante aquí es la salud de los mexicanos que no está llegando. Y falta todavía, el jueves habrá una reunión donde le van a presentar los gobernadores de Acción Nacional una tercera opción o una opción distinta para un sistema de salud que funcione en toda perspectiva, desde luego económica, financiera, pero también política. Vamos a ver cuál es la respuesta. Hasta aquí vamos ahora. Bienvenidas las propuestas y ojalá se escuchen, ¿no? Ojalá se escuchen. Es peor. Y cuando tengamos la resolución final, bueno, pues lo haremos saber a quienes escuchen. Y aquí lo comentaremos también. Sin duda. Gracias, Pepe. La doctora María Amparo Casal a estas horas todavía en su juicio. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos ahí. ¿Cómo te estás proveyendo de alimentos, de servicios? ¿Cómo sobrevives, Daniel? Sí, como te digo, lo único que está abierto es el mercado. Entonces uno sí puede buscar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se puede abastecer. Fuera de eso, nada más. No sé si hay luz, de electricidad, de gas, pero también antes de la crisis pues lleva una semana. Es lo que estaba comentando. O sea, ¿cuánto duran los abastos para 11 millones de personas que no pueden salir ni entrar? ¿Y cómo sales? ¿Tienes que salir con algunas medidas de protección, supongo? ¿Qué les recomiendan, Daniel? Pues hay una ley nueva que si no tienes la mascarilla en la calle, pues ya es ilegal y pues de saber las consecuencias. Bueno, pues qué duro. Supongo, ¿tu familia dónde vive? ¿En qué estado de la República? Están en México DF y Culiacán, Sinaloa. ¿Y qué te dicen? Pues angustiados, supongo, Daniel, igual que todos. Sí, claro, más preocupados que yo aquí porque pues es lo que me toca ver y todo está bastante tranquilo como ciudad fantasma. O sea, realmente no pasa nada. Pero pues el virus no se ve, es como que viene el virus, ¿no? No encierra, pues. Bueno, Daniel, pues ojalá que tengas respuesta. Hoy te digo, el subsecretario dice que ya están en eso, que no es urgente, digamos, porque no estás enfermo, pero evidentemente tú quieres salir de ahí cuanto antes. Es que no hay que hacerlo urgente, no quieren actuar. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si te contesta. ¿Le escribiste hoy al embajador Landó? Te acabo de mandar un mensaje quedando atento a sus esfuerzos, ¿verdad? Te está hablando hace una hora, menos de una hora. Bueno, pues muy bien, aquí lo estoy viendo en Twitter justamente que te dice que está en contacto con sus cónsules para ver si los pueden sacar por allá o si te llevan a Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que sea. Salir de China. Muy bien, Daniel, pues sigamos en contacto y vamos a ver si hay alguna respuesta. Gracias y por lo pronto cuídate. Gracias y buenos días para ti. Gracias. Jorge Becerril, adelante en la prepa 9, Jorge Rosa, buenas tardes. En la prepa 7. En la prepa 7, exactamente en la calle de Soquipa, exactamente a la altura de la viga, hay cortes a la circulación por parte del metro de la Secretaría de Seguridad. Está cerrado Soquipa, ¿por qué? Porque han llegado muchos padres y también alumnos para poder exhibir esta prepa y seguir con los estudios después de 2 meses de paro. Todavía están las puertas amarillas cerradas, son rejas, estamos a la espera que se entreguen esas instalaciones. Más de 200 personas entre padres de familia y también alumnos, pero todavía no se entregan. Estamos a la expectativa de que pueda ser número 7 de la Liga. Suceda lo que está sucediendo en este caso. Bueno, vamos a ver, ojalá que no termine una situación tan complicada como lo que sucede en la prepa 9, que sigue tomada, Jorge.
continúa tomada. Esperemos que con la presencia también de la Secretaría de Seguridad en este punto sea una entrega pacífica, sin mayor problema, todo para que estos chicos terminen su curso de este año. Bueno, ya está acordado, ¿cierto? Así es, sí, ya está acordado, nada más estar pues esperando la gente de Protección Civil de la UNAM recibir las instalaciones y posteriormente ya estarían todos los alumnos y padres de familia. Muy bien, gracias Jorge Becerril, buenas tardes. Buenas tardes a usted. Gracias Jorge Becerril y gracias a usted por habernos acompañado. Se queda ahora en estos mismos micrófonos con el doctor Leonardo Curcio. Yo lo espero como siempre a las 10 de la noche en Milenio Televisión, gracias al equipo de Grupo Fórmula y Yosimar Estrada en la producción general, Héctor Bastida, Fernanda García y Diana Bautista en la redacción, el ingeniero Alejandro Ríos en los controles, Uriel Islas en la asistencia. Que jugó la primera base, negoció una base por... notificación del presente libelo, reprogramándose su ingreso hasta nuevo aviso, a efecto de no obstaculizar la operatividad de las instalaciones, para poder brindar atención prioritaria a los migrantes y se cumpla con el servicio público encomendado a esta autoridad administrativa. Muy bien. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación confirma la veracidad del oficio difundido en redes sociales al que hemos hecho ya referencia, del que hemos dado lectura. Informa que mañana se va a notificar a integrantes de las asociaciones religiosas y de las organizaciones de la sociedad civil sobre las nuevas fechas para su ingreso a los inmuebles que dependen de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. La reprogramación dependerá de la agenda de trabajo de cada estación y estancia migratoria, con el objeto de que los servicios para la población migrante se desahoguen sin interrupción. Cabe recordar que el pasado viernes, representantes de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ingresaron a las estaciones migratorias siglo XXI, Tapachula y demás. El Instituto Nacional de Migración está comprometido, dice el boletín de la Secretaría de Gobernación, con la transparencia y el respeto a los derechos humanos al cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de refugio, así como en el apego a la legislación mexicana y tratados internacionales de lo que es parte. Bueno, pues, ¿qué opinan a todo esto los coordinadores de procesos del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías, quien está en la línea? Le agradezco mucho que nos tome así a bote pronto esta llamada, por lo que acabamos de comentar con la audiencia de Fórmula. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Enrique, pues acaban de informar que el Instituto Nacional de Migración confirma que los integrantes de asociaciones religiosas y de organizaciones de la sociedad civil nacionales o internacionales no podrán ingresar a las estaciones migratorias. Sí, así es. Pues bueno, estamos pues todavía en los primeros momentos de haber recibido esta comunicación. Como mencionas, pues se trata de bote pronto, lo que estamos logrando observar es que se trata de un acto generalizado mediante un oficio que ni siquiera es publicado, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación y que contradice pues la legislación mexicana en el sentido de que suspende el ejercicio de derechos muy concretos a favor de las personas migrantes y refugiadas en México de manera pues sin especificar un plazo y sin especificar tampoco las condiciones y las valoraciones en las que se pueda justificar una contingencia. Enrique, te voy a leer la parte que se está ya, digamos, transformando en noticia de impacto. Bueno, desde luego ya no voy a repetir lo dicho. Derivado de la actual contingencia migratoria que se presenta por ser nuestro territorio un país de origen, así como al incremento constante de solicitudes de ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración,
requeridas por distintas instituciones a que se refiere el artículo 32 del acuerdo antes citado. Esta autoridad el Instituto Nacional de Migración determina suspender temporalmente el ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración de integrantes de asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, según se lee en el documento. El objetivo de la decisión, dice el Instituto Nacional de Migración, es no obstaculizar la operatividad de las instalaciones y poder brindar atención prioritaria a los migrantes. La dependencia federal, hablo del Instituto de Migración que depende de Gobernación, advirtió que serán turnados al órgano interno de control los casos de incumplimiento de esta medida. Sí, bueno, este tipo de oficios rayan en el absurdo. Esta supuesta contingencia de que México sea un país de tránsito, origen y destino de personas migrantes no es nueva, tiene básicamente 10 años de estarse configurando esta dinámica migratoria regional y una crisis de refugiados que venimos ya denunciando desde hace mucho tiempo. Implica ya pues un rompimiento del Estado de Derecho por parte del gobierno federal en suspender temporalmente y de manera arbitraria derechos como son el derecho a defender derechos y principalmente el derecho que tienen las personas migrantes y refugiadas que están en condición de detención, de privación de libertad en las instalaciones migratorias para acceder a información, representación legal y la protección internacional. Esto raya también en el absurdo. Enrique Vidal, sin hacerle al gran analista, pero sí así de golpe, en primera instancia, lo que traduce todo esto es: el Instituto Nacional de Migración está incómodo con la presencia de organizaciones religiosas y de activistas de derechos humanos y de otras organizaciones nacionales e internacionales. Está incómodo con que estén viendo cómo está actuando migración con respecto a los migrantes que vienen de Centroamérica. Sí, hay que recordar también que los centros de detención migratoria son considerados por parte de especialistas internacionales como entornos torturantes, es decir, en entornos, en espacios físicos en donde es factible el recibir tratos inhumanos, crueles, degradantes y la tortura. Además de que estamos en el paso inminente para una deportación que implica una sentencia de muerte para muchas personas que llegan a México en busca de protección internacional. Y por otro lado, es mentira que los organismos internacionales como el ACNUR, la OIM, UNICEF, hayan ingresado extraordinariamente el día viernes pasado a la estación migratoria siglo XXI, siendo que esta estación migratoria es la más visitada por los organismos internacionales y es en promedio entre 2 y 3 veces por semana desde hace muchos años. Incluso nosotras como organizaciones que tenemos los permisos de ingreso también desde hace muchos años a la estación migratoria siglo XXI, coordinamos con todas estas instituciones internacionales, así como con la Comar, en la gestión de los trámites en donde las personas solicitan información y una representación legal. Entonces, están sacando totalmente de contexto que los organismos internacionales tienen el mandato y entran recurrentemente a la estación migratoria siglo XXI, entre 2 y 3 veces por semana, desde hace muchos años. Entonces, no es cierto que esta visita guiada del viernes pasado, en donde ni siquiera se les permitió hablar con las personas que estaban detenidas, sea una concesión extraordinaria por parte del gobierno federal. Y esto en ningún caso implica un ejercicio de transparencia ni de colaboración, porque quienes tenemos el mandato para llevar una representación legal y el hecho de defender derechos somos las organizaciones civiles y religiosas. No así los organismos internacionales, que sí tienen un mandato de coadyuvancia con el Estado, ciertamente. Entonces, esto pues implica una suspensión de derechos. Imaginémonos que esto fuera contra un grupo de población generalizado en México y que se suspenden los derechos en una parte del territorio nacional. Esto implica el que en todas las instalaciones federales se están suspendiendo los derechos humanos. Te agradezco mucho, Enrique Vidal, el que nos hayas tomado la llamada a bote pronto y nos hayas ayudado a entender
el contenido de estos comunicados confirmados por la propia Secretaría de Hacienda, de Gobernación, perdón. De Gobernación, sí. Claro que sí, gracias, Enrique Vidal. Gracias, Pepe. Coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías. Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, vicepresidente de la Comisión Permanente, pidió la renuncia de Francisco Garduño como director del Instituto Nacional de Migración. Pidió que haya gente más responsable en el cargo. Al tocar el tema de los operativos en la frontera sur para impedir el paso de migrantes centroamericanos. Vámonos, ahí está. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos después. Bye. Gracias. Den like, compartan.